Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea que es en el momento en el que ustedes están viendo este video. Darle la bienvenida a esta segunda sesión asíncrona que tenemos el día de hoy, en el gusto de poder compartir, en la cual estaremos hablando de una temática muy importante que atañe a nuestro entorno educativo y que tiene que ver con la evaluación. Pero no solamente vamos a hablar de la evaluación, sino que vamos a hablar de ese tipo de evaluación que está en boga en la actualidad y ese tipo de evaluación que hoy por hoy es necesario que hagamos al interior de nuestras instituciones, de nuestros salones y que también hacia nuestra práctica docente, que tiene que ver con la evaluación formativa. De tal suerte que para poder arrancar con esta temática, pues me gustaría comenzar con la pregunta de ¿qué es evaluar? Y bueno, pues vamos a poder decir que por evaluación vamos a entender que es un proceso mediante el cual pues se obtiene cierta información. Con base en esta información lo que podemos hacer es elaborar juicios que a su vez nos van a permitir sustentar la toma de decisiones que estamos haciendo en nuestro actuar docente. Esta definición que acabo de dar, junto con algunas otras variantes, ha sido expresada por diversos autores, como por ejemplo Terry D. Tepnik, en el cual nos dice que la evaluación es el proceso de obtener información y poderla utilizar para emitir juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones así, a la letra. Y por ejemplo, como por María Antonia Casanova, que nos dicen que una evaluación es la obtención de información, ojo con estos objetivos, rigurosa y sistemática, para poder contar con datos válidos y fiables acerca de una situación, con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. En este caso estamos hablando de nuestra práctica educativa, del aprendizaje, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de las estrategias y de las formas en las que nuestros estudiantes aprenden y demás situaciones que giran en torno al proceso de aprendizaje. Estas valoraciones nos van a permitir tomar las decisiones consecuentes en orden de corregir o mejorar la situación evaluada. Ojo con esta parte que nos dice que pues evaluar tiene que ver con recolectar información, con analizarla, pero al último hay un propósito muy particular que tiene que ver con corregir lo que estamos evaluando. Y esa parte es primordial. Toda evaluación nos debe de arrojar, más allá de resultados, nos debe de arrojar estrategias que nos permitirán corregir y mejorar. Pregunto entonces, con esto que acabamos de decir, pues, ¿para qué evaluamos? Y entonces, pues, podemos irnos un poquito más allá de la definición de lo que tiene que ver con la definición de evaluación y podemos decir que la evaluación al interior de un plantel educativo es mucho más que solamente una herramienta que es capaz de proporcionar información cuantitativa y cualitativa para poder tomar decisiones que nos permitan seguir o corregir el rumbo. Eh, Sino que hay instituciones en las cuales la evaluación es utilizada como una fiscalización, como un control, como un voy a revisar, voy a contar firmas, voy a revisar el examen y a partir de aquí voy a decidir quién aprueba, quién reprueba, quién se va a extraordinario, quién saca 5, quién saca 6, quién saca 7, quién saca 8. O sea, la evaluación tiene estas dos caras. Podemos utilizarla como una herramienta que nos va a permitir mejorar, como una herramienta que nos va a permitir salir adelante, tomar decisiones. Y la otra, pues, es la propuesta tradicional de la evaluación, que es controlar y fiscalizar. ¿De qué va a depender esta forma en la que utilicemos la evaluación? Pues resulta de que al final de cuentas, pues cada comunidad escolar desarrolla su propia visión de lo que es la evaluación. Esta visión está fuertemente influenciada tanto por la experiencia, por ejemplo, de los actores, como son los docentes o los directivos, como los usos y costumbres también del contexto escolar. Es decir, por las prácticas de evaluación que se viven en la comunidad y por las promovidas por el sistema educativo. Hay de repente personas o docentes que dicen, oye, ¿tú cómo le haces para evaluar de manera formativa? Y ya les explicas y cómo haces, cómo si evalúas el proceso, cómo registras, cómo al final todo ese proceso que evaluaste sí se tiene que reflejar en una calificación, pero que esa calificación va a decir muchísimo más
que cuántos trabajos entregaste, que cuántas tareas entregaste, que si participaste, que si asististe, que si tuviste puntualidad y demás, sino que va a reflejar todo el proceso que el estudiante adquirió. Y dicen, lo que pasa es que yo tengo un problema, que es en el momento en el que comparto las calificaciones con los padres de familia, pues ellos al final ellos me dicen, oiga, profe, pero ¿por qué Juanito sacó menos que Pedrito si Juanito entregó más trabajos que Pedrito? Y es ahí donde se habla un poquito de que esta comunidad escolar tiene esta influencia del entorno, porque también los padres de familia, también los directivos, también los docentes tienen esta forma de influenciar en el cómo se evalúa. Y mi respuesta siempre es, pues al inicio explícales, por ejemplo, cómo vas a evaluar, explícales qué es la evaluación formativa, explícales que la evaluación formativa refleja el proceso, refleja el aprendizaje, refleja cómo un estudiante llegó, cómo al final ese mismo estudiante terminó, y cuál es el avance de ese estudiante, y no los compara con los demás, sino que esta evaluación tiene como propósito identificar a Juan comparado con Juan, el Juan del inicio con el Juan del final, y no el Juan comparado con Pedro. Y esto al final te va a permitir que cambies también esta forma en la cual las personas que están alrededor de tu entorno educativo ven también en la evaluación. Entonces, se puede decir, por ejemplo, que en los últimos tiempos se ha promovido lo que es una evaluación que modifica lo que ha de evaluarse. O sea, pasamos de evaluar lo que son la entrega de trabajos, lo que es la entrega de tareas, a comenzar a evaluar lo que son los conocimientos, las competencias, las habilidades, las destrezas que los estudiantes manejan al finalizar el ciclo escolar. Entonces, se va más allá de ser un mecanismo de control y vigilancia a pasar a ser un mecanismo que nos permita dar seguimiento a los procesos que los estudiantes están llevando a cabo. Han sido, sí, recurrentes, por ejemplo, los preparativos, los ensayos que realizan los actores escolares, a fin de poder cambiar esta forma en la cual se evalúa y poder tener mejores resultados en las evaluaciones externas. Porque luego de repente también sucede esto, que dicen, oye, bueno, pero ¿de qué sirve que yo evalúe el proceso de Juanito comparado con Juanito si al finalizar van a llegar estas evaluaciones externas que me van a decir, pues es que, pues sí, de acuerdo con cómo llegó Juanito, Juanito ha mejorado, ha tenido buenos resultados, pero aún así, con las evaluaciones externas, sigue siendo el sello de insuficiente, ¿no? Y ahí es donde termina siendo un tanto incoherente esto de que se dice, pues es que la evaluación formativa deberá de evaluar el proceso, de apoyar a los estudiantes y demás, cuando luego llegan las evaluaciones externas que están estandarizadas, que no están personalizadas, que no evalúan el proceso, que solamente evalúan el resultado, y dicen, tras, planito no está aprobado. Entonces existe este problema, ¿no? En cómo mutamos, en cómo pasamos, en cómo llegamos a transformar y pasar de que haya una evaluación estandarizada, una evaluación que solamente ponga el sello de aprobado o no aprobado, a que de verdad la evaluación permita obtener información sobre qué es lo que se tiene que mejorar, dónde es donde tenemos que avanzar, qué tenemos que hacer. De ahí, pues, que venga esta importancia de tener que redefinir la evaluación. Entonces, tenemos que como docentes cambiar la forma en la que estamos evaluando. Tanto, por ejemplo, las evaluaciones externas, como las que tradicionalmente se aplican en los planteles, consideran la adquisición de conocimientos y de conceptos sin tomar en cuenta lo que es el desarrollo de las habilidades, las actitudes, las destrezas. Denme un segundo, aquí creo que me dice que no hay nadie y que si sigo aquí. Denme un segundo. Listo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las habilidades, las actitudes, las destrezas, el trabajo entre pares, entre otros aspectos, las competencias para quienes trabajan en el sistema medio superior, en el sistema superior, en los procesos de desarrollo de aprendizaje, el logro de los contenidos para quienes trabajan en el sistema de educación básica. Y no podemos, pues, entonces solamente decir, pasó, no pasó, se lo aprendió, no se lo aprendió. Necesitamos
obtener información integral. Y la verdad es que poco o nada se ha hablado de, por ejemplo, la coevaluación, una autoevaluación, de la heteroevaluación, de los diferentes tipos de evaluación que podemos hacer, porque de repente dicen, ay, es que, ¿cómo vamos a hacer una coevaluación? ¿Cómo van a evaluarse las personas, los pares de manera horizontal? Si a final de cuentas los propios estudiantes, ¿qué saben de lo que se tiene que evaluar? ¿Qué saben de las características que el sistema educativo nos va a pedir? Nos sorprenderíamos lo que en verdad los estudiantes saben de lo que estamos evaluando. De repente dicen, ¿cómo vamos a tomar en cuenta una autoevaluación que se hace un estudiante? De repente habrá estudiantes que sean muy honestos, pero habrá estudiantes que con el afán de tener una buena nota dirán, ah, pues yo me pongo 10. Puede ser, dicen los atributos que se le ponen a la gente en la autoevaluación, puede ser autocomplaciente o puede ser también autoflagelante. Dado que de repente puede haber personas que si yo te pregunto, oye, ¿cuánto te pones en tu exposición? Y dices, no, pues yo me pongo un 7 porque me faltó muchísimo. Y muy poca credibilidad se le ha dado a este tipo de evaluaciones que se han venido a poner en boga en la actualidad. Históricamente, la evaluación pues ha sido solamente entendida como la determinación de una calificación numérica otorgada por el docente. Y ese es el rol que de repente la evaluación sigue en algunos espacios eh, cumpliendo en el aula. Pero la evaluación no solamente es eso. Entonces, tenemos que redefinir la evaluación y comprenderla de una manera mejor. Comprenderla como un proceso, y como están ahí las manitas, como un proceso cíclico, como un proceso en espiral. Pues siempre va un punto de retroalimentación de la condición inicial en la cual llegaron los estudiantes, lo que nos permitirá transformarla, orientarla en pro de una mejora continua, en pro de tener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí, pues, entonces, que surge la importancia de una evaluación formativa. Entonces, pues la evaluación formativa viene a ser un instrumento invaluable. ¿Para qué? Para que los docentes logren situar las metas de aprendizaje y también impulsen el logro de la formación integral como centro del quehacer, para plantear una estrategia de evaluación interna y, y también multidisciplinaria, que tendrá como propósito construir una evaluación, pero no una evaluación que solamente evalúe el resultado, sino que sea una evaluación que nos permita armonizar todos los elementos posibles, que sea formativa, que sea continua, que esté representada, sí, al final por un número, pero que el número no refleje solamente la cantidad de trabajos que entregaste, sino que refleje todo el proceso que se llevó a cabo para llegar a ese número. Lo que se espera entonces de este tipo de evaluación formativa es que el proceso de evaluación no solo sea la asignación de una calificación. Fíjense la diferencia entre esto. Que la evaluación no solo sea calificación, que no veamos a la evaluación como sinónimo de calificación. Porque al final de cuentas, la calificación es para un producto y la evaluación es para las personas. La calificación solamente indica el éxito o el fracaso del estudiante. La calificación no le ofrece al estudiante la posibilidad de conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad. Es decir, se plantea que la evaluación formativa sea un instrumento no solo del docente, sino de la comunidad educativa, del docente, del estudiante, del directivo, del padre de familia en el caso de educación básica. Y que este instrumento esté al servicio de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje en el quehacer diario del aula, en el quehacer diario de la escuela o de la comunidad. Que este instrumento nos permita promover y fortalecer un proceso formativo que nos lleve a la reorientación de la práctica docente y que incida en las acciones que emprende la escuela,
pero que también emprende la comunidad. En ese sentido, viene ahí la participación de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de evaluación. Esto quiere decir que el estudiante tiene que estar consciente de qué se le está evaluando, de cómo se le va a evaluar, del proceso que está llevando el estudiante. Y tiene que ser un tipo de evaluación al que nos acostumbremos todos desde educación básica, para que cuando lleguemos a educación media superior o educación superior, seamos doctos en este modelo de evaluación formativa, tanto docentes como estudiantes, para que los estudiantes también conozcan qué se les está evaluando, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas, en qué pueden mejorar. Esta evaluación formativa entonces también nos dará cuenta de la eficacia de los métodos, de las estrategias, de las técnicas, de los recursos y también de los instrumentos empleados en el proceso educativo. Es por eso que para este tipo de evaluación se requiere del trabajo colaborativo y también del consenso entre el personal docente para evitar pues también la duplicidad de los mecanismos de evaluación y sobre también revisar qué es lo que se está evaluando. Pero esta parte es importante también, comenzar a cuestionar a quién evaluamos. Porque de repente podemos tener ahí y decir, bueno, pues voy a evaluar al estudiante, el estudiante tiene un 5. Pero en palabras de la supervisora de mi zona escolar, acuérdate docente, que ese 5 de tu estudiante es el 5 que también refleja tu proceso de enseñanza. Ese hueco de aprendizaje que tu estudiante tiene es esa estrategia que tú no implementaste para que él, en lugar de sacar un 5, sacar un 7. Es esa explicación que no diste. Entonces, la evaluación formativa no solamente evalúa al estudiante, también te evalúa a ti, docente. También evalúa las estrategias que tú como docente implementaste. Entonces, es una evaluación integral, es una evaluación holística. ¿Qué te permitirá al final obtener información, pero sobre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de poder mejorar? Y oiga, doctor, pero es que esta evaluación suena muy complejo, suena muy compleja. ¿Qué puedo hacer yo para poder llevar a cabo una evaluación formativa bien hecha? Y bueno, aquí ya existen 3 puntos clave que nos llevarán a una evaluación formativa de calidad. Y bueno, el primer punto nos dice ahí claramente que la evaluación está integrada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ojo ahí, enseñanza y aprendizaje. Nos dice también ahí que las pruebas de evaluación se van a utilizar para hacer avanzar el aprendizaje. O sea, sí son una herramienta, pero no son determinantes. No es la prueba que va a medir si aprendimos o si no. Serán herramientas que nos permitirán avanzar en el aprendizaje. Y dice aquí que pues la evaluación va a apoyar también la autorregulación de las y los estudiantes que de cumplirse en la práctica permiten responder a los profesores y sus estudiantes 3 preguntas marco. En ese sentido, pues habrá que entender a la evaluación formativa como un proceso de observación del trayecto del logro de aprendizaje que experimenta el alumno y que tiene como objetivo retroalimentar para la mejora. Es así esta definición que expresan Condemarín y Medina. Y nos dicen así a la letra, es un proceso que realimenta el aprendizaje, posibilitando su regulación por parte del estudiante. De esta manera, él con el educador pueden ajustar la progresión de los aprendizajes. ¿Cuántas veces en realidad docentes nos hemos detenido a dialogar con nuestros estudiantes sobre cómo va su proceso? ¿Sobre qué sienten que les hace falta? ¿Sobre qué dificultades se enfrentaron a lo largo del proceso? ¿Sobre qué áreas de oportunidad encuentran? ¿Sobre qué fortalezas encuentran? Y a partir de ahí, con base en los intereses, con base en las sugerencias que los mismos estudiantes nos van haciendo, nosotros poder decir, ok, vamos a reorientar esta estrategia de enseñanza, vamos a reorientar tu aprendizaje,
Vamos a transformar nuestra práctica educativa. Ojo ahí, docentes. Es importante entonces que para que nosotros podamos llevar a cabo una evaluación formativa clara, consideremos algunos principios. En el entendido, pues de que la evaluación formativa se realiza durante todo el periodo de enseñanza. ¿Vale? Esta parte es importante que la tomemos en cuenta. La evaluación se lleva a cabo a lo largo, evaluación formativa se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza, al inicio, durante, después, al final, y después cuando llega al final, decía al inicio, es cíclica, o sea, el final es el inicio, porque el final nos arroja resultados, nos arroja realidades, que después será nuestra nueva realidad que queremos mejorar. Entonces, estos pasos importantes, pues son el dar a conocer a los estudiantes la actividad a desarrollar, pero también es importante que conozcan las metas y las estrategias que se deben de implementar y que a las metas que se deben de lograr, así como también explicarles en qué consiste la estrategia que se aplicará. Asimismo, también es importante que las y los docentes, en cada actividad que estemos haciendo o en cada proyecto, tendremos la oportunidad de recoger evidencias, pero estas evidencias nos van a servir para indicar el nivel de aprendizaje que se está logrando el estudiante. ¿Qué tipo de evidencias? Pues puede ser tu producto final, pero pueden ser evidencias tan sencillas como la observación, ir pasando entre los lugares, observar qué tal estudiante apoyó a tal, observar que este estudiante quizá es un estudiante que no participa mucho, pero en el momento en el que están al interior de los trabajos es el que sintetiza la información, tiene esta habilidad. A partir de estas evidencias también que el docente está recabando, lo que sigue es revisar la práctica con la finalidad de ajustar las actividades de enseñanza. Y en este reajuste de las actividades de enseñanza, el docente tendrá que retroalimentar al estudiante de una manera individual o de una manera grupal, de acuerdo con las circunstancias que se identifiquen, con el propósito de poder decir o establecer cuáles son las fortalezas que los estudiantes tienen o cuáles son las áreas en las que deben mejorar. El estudiante tiene que conocer en dónde puede mejorar. Y por último, el docente tendrá que promover el trabajo colaborativo. Pero aquí es parte importante también. El docente tendrá que promover la evaluación entre pares. O sea, la evaluación no corresponde únicamente al docente. El docente tendrá que soltar esta batuta de decir, soy el ente evaluador que existe en el aula. Y tendrá que permitir que los demás estudiantes lleven a cabo estas diferentes estrategias de evaluación, estos diferentes estilos, tipos de evaluación. Y dará a conocer a los estudiantes cuáles son los criterios que deberán seguir para poder hacer la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación y demás. Entonces, es importante que hagamos todos estos elementos. ¿Cuáles son las características de esta evaluación formativa? Entonces, pues bueno, resulta de que son diversas, son 7. La primera, y que sí son importantes que tenemos que cumplir, sí, sí, para que una evaluación sea formativa, de entrada sí tiene que ser sistemática. ¿Por qué es sistemática? Bueno, pues porque organiza determinadas acciones con objetivos previamente establecidos que van a tener una secuencia lógica y van a tener criterios que van a permitir a la y al docente la recopilación de evidencias que den como resultado una evaluación objetiva. Tiene que ser integral también, porque va a proporcionar información cualitativa de todos los aspectos que la o el docente observen en lo cotidiano, en el día a día. Esta evaluación es el resultado del trabajo del aula, escuela, comunidad. Es el resultado del trabajo colaborativo. Es el resultado de la observación continua. Es una evaluación que tiene que ser formativa, porque el objetivo es fortalecer y enriquecer el quehacer educativo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de la retroalimentación del estudiante sobre el proceso formativo. Va a retroalimentar con precisión sobre cuáles son esas áreas que el estudiante deberá reforzar y en cuáles también el estudiante ha alcanzado la meta de aprendizaje. La evaluación formativa también tiene que ser continua, porque tiene que estar presente
en todo momento del proceso formativo. Acuérdense, antes, durante, después y el final, y después ese final es nuestro inicio y otra vez es el antes. La evaluación formativa tiene que ser flexible. Es importante que tomemos en cuenta que esta evaluación siempre debe de estar abierta a realizar cambios a los criterios y a los procedimientos de evaluación de acuerdo con las circunstancias y con los contextos. Esta es la diferencia que tiene con las pruebas estandarizadas. En esta evaluación formativa sí se toman en cuenta las circunstancias y también los contextos. La evaluación formativa tendrá que ser recurrente. ¿Por qué tiene que ser recurrente? Pues porque debe de estarse realizando de forma periódica, ¿no? No se vale que yo nada más diga, pues evalué al inicio del trimestre, durante el trimestre, digamos, 2 veces y al final. No, no, no. Tiene que realizarse de forma periódica con el propósito de poder estar verificando cuáles son los avances o para poder estar reformando sobre algún tema. Entonces, siempre estamos haciendo esta evaluación formativa. Incluso en los momentos en los que creemos que no estamos evaluando de forma formativa o que no estamos haciendo evaluación, también lo estamos haciendo porque les decía, una simple observación, un mero ir pasando por los lugares, estar escuchando lo que te está diciendo el estudiante, es un proceso de evaluación formativa. Tómalo en cuenta. Y por último, la evaluación formativa tiene que ser decisoria. ¿Por qué? Porque la recopilación de todos los datos que tú hiciste a lo largo de este proceso de evaluación te va a poder permitir emitir juicios de valor con el propósito de tomar decisiones para mejorar el proceso educativo. Esas son las características de esta evaluación formativa. Suenan complejas, pero la verdad es que al final no lo son tanto. Porque recuerden que el estar haciendo constantemente la evaluación formativa nos va a hacer que nos hagamos doctos en la práctica de esto. Es por eso que les voy a dejar aquí 3 puntos que son elementos clave de la evaluación formativa. El punto número 1 es el generar evidencia sobre el aprendizaje para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado. El punto número 2 es dar retroalimentación a los estudiantes. ¿De qué manera? Puede ser oral, puede ser escrita, pero que pasemos más allá del simplemente, ya acabé, profe, revisado, vámonos. O ya acabé, profe, puntito, vámonos. A que pasemos a la retroalimentación de los estudiantes. Y parte importantísima de la evaluación formativa. Tenemos que hacer partícipes a los estudiantes en el proceso de evaluación y también en el proceso de aprendizaje. Tenemos, por último, dice que la evaluación formativa es recabar información y normación, dice ahí, perdón, es recabar información y después poder tomar decisiones con base en esta información. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues bueno, es importante que generemos información de modo sistemático, ¿sale? De manera en la que nosotros podamos estar supervisando constantemente cómo avanza el aprendizaje de nuestros alumnos hacia la meta. Pero esta información no es cualquier tipo de información, tiene que ser información que podamos usarla de manera efectiva para poder dar forma a la acción pedagógica. Cuando nosotros obtenemos esta información, la información de las evaluaciones previas queda obsoleta. El aprendizaje del estudiante progresó y va a necesitar evaluarse nuevamente para que la enseñanza pueda ajustarse. Y lo que les decía es cíclico. Termino una evaluación, ahora ya mi estudiante está de esta forma, este es el nuevo inicio, ¿a dónde quiero llegar ahora? Y es una constante, es un constante estar evaluando, es un constante estar tomando información, es un constante estarla evaluando. Y la información de las evaluaciones se mapea de vuelta en la progresión y puede ayudar a los profesores a poder identificar en dónde se encuentran los estudiantes en su aprendizaje y poder decidir qué hacer para alcanzar las metas. Ahora, ¿cómo voy a recabar información? Y denme un segundo porque eh, me hizo falta agregar una tablita, una disculpa, pero la voy a agregar, la voy a compartir ahorita y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí está esta tablita.
Y les decía, ¿qué información voy a recabar? ¿Cómo la voy a organizar? ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Qué es lo que puedo hacer con esta información que ya recabé? Porque de repente suena sencillo, pero ¿cómo, cómo lo voy a hacer? Y bueno, pues es aquí donde yo les quiero presentar precisamente esta tablita que me, que me generó este problema, pero que vale muchísimo la pena. Y la verdad es que no quería no hacerlo, no quería decir, bueno, no había ninguna tablita. Eh, y que quiero que hablemos, por favor, de los métodos de evaluación, de las técnicas de evaluación y de los instrumentos de evaluación. Entonces, hablemos, por favor, por ejemplo, de qué es lo que voy a evaluar. Si voy a evaluar, por ejemplo, conductas, ¿qué técnicas de evaluación puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer una observación sistemática, un registro, una dramatización con observación de la conducta, puedo hacer presentaciones con observación de la conducta, una demostración de trabajos, un seguimiento en clase con registro en avances. ¿Y qué instrumento voy a utilizar? Bueno, puedo hacer una guía de observación, una lista de cotejo, una escala o una rúbrica. Si, por ejemplo, yo voy a evaluar ahora evaluación de producciones escritas, puedo utilizar un informe, un cuaderno de portafolio o un diario. Y para ello, el instrumento será una escala, una rúbrica o una lista de cotejo. Si yo voy a evaluar respuestas a preguntas escritas, puedo hacer un test, un examen, una prueba escrita, una guía de preguntas, un cuestionario para verificar los conocimientos. Para ello, pues el instrumento será una plantilla de respuestas. Si yo voy a evaluar respuestas a preguntas orales, puedo hacer un cuestionario, un debate, para que los estudiantes argumenten sobre un problema técnico, una dramatización, y el instrumento será una rúbrica o una escala. Y si voy, por ejemplo, a evaluar los productos, resultados y resultados concretos de un trabajo, por ejemplo, puedo utilizar un proyecto, un producto característico, una muestra de trabajo, una muestra del trabajo grupal, estaré utilizando una rúbrica y una escala. Quiero que se fijen ustedes en la cantidad vasta de instrumentos de evaluación que hay aquí para poder evaluar diferentes situaciones y que salimos entonces de lo básico que es un registro de entrega, que nada más entrego, punto. Al final el estudiante entregó 18 trabajos, de 18 que había, entonces tiene 10. Me entregó 9 nada más, entonces tiene 5. Y al final terminamos evaluando solamente entrega. Pero podemos evaluar la conducta, las producciones escritas, las preguntas, las respuestas a preguntas escritas, las preguntas orales, la evaluación de los productos. Y lo podemos hacer a través no nada más de un registro, de la guía, de lista de cotejos, de escalas, de rúbricas, de plantillas de respuestas. Hay una variedad en cuanto a este tipo de herramientas, de instrumentos de evaluación. Entonces, para eso, yo les voy a pedir que como producto final de nuestra sesión, y para dar cuenta de que estuvimos presentes en esta sesión y para dar cuenta de su aprendizaje, hagamos un producto que sea la elaboración de una infografía sobre la evaluación formativa. Podrán ustedes utilizar lo que abordamos aquí en la sesión, o podrán ustedes hacer investigación en otros espacios, pero lo que quiero es una infografía sobre la evaluación formativa. Es importante aquí tomar en cuenta un dato muy importante. Aunque creamos que sabemos qué es una infografía, antes de elaborarla, yo les sugiero que por favor busquen qué es una infografía. Que nos quede muy claro antes de elaborar la infografía, qué es una infografía. ¿Vale? Verifiquen, por favor. Hecho eso, hacemos nuestro producto y lo cargamos al Classroom en el cual acabamos de abrir en la sesión número 4. Y bueno, pues eso es todo para el día de hoy, para nuestra sesión. Espero que hayamos aprendido mucho, un poco o algo a lo largo de esta sesión. Como siempre, y como les decía la sesión pasada, es de repente distinto estar teniendo una sesión sin alguien que te vaya marcando la pauta,
pero se va haciendo un hábito. Y asimismo se va haciendo el hábito de la evaluación formativa. Entonces, pues nada, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber coincidido. Ya saben, quedo atento a cualquier duda o pregunta, comentario o situación a través del WhatsApp. Y cuídense mucho. Nos vemos el sábado. Tenemos sesión este sábado de acuerdo con el calendario. Hasta luego.